El aroma a café de olla y pan dulce recién horneado llenaba el aire de la cafetería a la esquina del Tiempo, en una calle empedrada del centro de Puebla. Afuera, la lluvia caía despacio, golpeando los ventanales con un ritmo que invitaba al silencio. Diego Herrera, con su traje impecable y el celular aún vibrando por notificaciones de juntas, esperaba que el reloj marcara la hora exacta para su próxima reunión. Era un hombre de hábitos, de control, de resultados. Nada en su vida estaba fuera de lugar. Hasta ese momento, una voz infantil, casi un suspiro, interrumpió la monotonía de la lluvia. «Mamá no tiene cura», dijo una niña caminando junto a una mujer mayor que cargaba una bolsa de pan. Su tono no era de tristeza, sino de una aceptación inocente, como si hablara del clima o del precio del maíz. Diego levantó la vista. La niña tendría unos 8 años, cabello trenzado y ojos grandes que parecían contener más historia que su corta edad permitía. La mujer que la acompañaba se detuvo a pagar en la caja y la niña se quedó junto a la puerta, mirando hacia la calle. Aquellas palabras se repitieron en la mente de Diego, una y otra vez, como un eco incómodo. Mamá no tiene cura. Algo dentro de él se movió, algo que no había sentido en años. Suscríbete al canal si te gustan las historias que te hacen creer en lo imposible. Acompáñanos en este viaje de esperanza y emoción. Diego se removió en su asiento, dejando el café a medio terminar. No solía involucrarse en asuntos ajenos. Había construido su fortuna evitando los problemas de los demás, pero aquella frase, dicha con tanta naturalidad, había perforado su coraza de indiferencia. Recordó sin querer el pasillo de un hospital de su infancia, el olor a cloro y la voz de su madre tosiendo detrás de una cortina. Cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió, la niña lo estaba mirando, una mirada directa, sin miedo, sin pedir nada, solo curiosidad. «¿Te gusta el pan de concha?», preguntó ella señalando la vitrina. Diego sonrió sorprendido. «Sí, creo que sí. ¿Y a ti?» «A mí me gusta el de canela, pero hoy no hay. Mamá dice que mañana quizá podamos comprar uno, si todavía está viva», agregó con una naturalidad que le encogió el pecho. El corazón de Diego dio un vuelco. «¿Por qué dices eso, pequeña?». La niña encogió los hombros. «Porque los doctores dijeron que su enfermedad no tiene cura, pero mamá dice que Dios puede más». «Yo también le creo, aunque no sé si él escucha a las niñas pobres». Diego quedó mudo. Aquellas palabras no venían de la ingenuidad, sino de la sabiduría triste que solo nace del dolor. La mujer mayor regresó, tomó a la niña de la mano y le sonrió. «Vámonos, Lucía, la lluvia no esperará». Lucía. El nombre se le grabó. Diego lo siguió con la mirada mientras salían bajo la llovizna. No entendía por qué le importaba tanto. Tal vez porque en el fondo de su mente resonaba el eco de su propia historia, una madre que tampoco tuvo cura. El café se enfrió. Afuera, el cielo gris parecía llorar con discreción. Diego tomó su maletín, pagó la cuenta y salió. Caminó despacio por las calles empedradas, sin rumbo. Cada paso lo alejaba de su reunión, pero lo acercaba a algo más importante, aunque aún no supiera qué. Cuando giró la esquina, la vio otra vez. La niña y su madre, refugiadas bajo un toldo azul, compartiendo un pedazo de pan. La mujer tosía, con el rostro pálido y los ojos cansados. Diego se detuvo. El ruido del tráfico se desvaneció. El tiempo pareció detenerse. En ese instante, comprendió que nada de lo que había construido, ni los edificios, ni los autos, ni los contratos, tenía sentido si podía seguir caminando sin hacer nada. Y sin pensarlo más, dio un paso hacia ellas. La tarde seguía gris, con una llovizna fina que humedecía las fachadas coloridas del centro de Puebla. Diego caminó detrás de la niña y su madre, sin atreverse a acercarse demasiado. No entendía bien qué lo movía. Tal vez la sensación de que ese encuentro no era casual. Cuando las vio detenerse frente a un pequeño puesto de flores, notó cómo la madre respiraba con dificultad, una tos seca que le robaba el aliento. Lucía,
con sus trenzas sueltas y su suéter rojo, acomodó los billetes arrugados que su madre le entregó. Solo uno, mamá, el más bonito. Escogió un girasol y lo sostuvo con cuidado, para que el cuarto se vea feliz, aunque tú estés triste. Elena, sin fuerzas para discutir, sonrió. Esa sonrisa fue tan frágil que Diego sintió un nudo en la garganta. Cuando ambas se alejaron rumbo a una calle estrecha, él decidió seguirlas, no por curiosidad, sino por un impulso que le quemaba el pecho. Dobló la esquina y las encontró bajo un viejo arco de piedra. La madre se detuvo para descansar, recargada contra la pared. Lucía la miró con preocupación. «Mamá, ¿te duele mucho hoy?» «Solo un poco, mi vida. Ya pasará», respondió ella, aunque su voz tembló. Diego se acercó despacio, con respeto. «Disculpe, las vi en la cafetería. ¿Necesitan ayuda?» Lucía lo reconoció y sonrió sin miedo. «Eres el señor del café. Mamá, él me preguntó por los panes de canela». Elena levantó la vista sorprendida. Su mirada era de desconfianza, pero también de cansancio. «Estamos bien, gracias. Solo regresamos a casa». Diego dudó unos segundos. «Escuché lo que dijo tu hija sobre su enfermedad. Lamento si me entrometo, pero quizá pueda ayudar». Elena frunció el ceño. «No es necesario. Los doctores ya hicieron lo que pudieron. A veces hay otras opciones», insistió él. «Conozco clínicas, especialistas». «No necesitamos caridad, señor». Su voz fue firme, cortante, aunque se notaba que le costaba respirar. «Mi hija entiende lo que pasa y yo también. No quiero que nadie la haga creer en milagros falsos». Lucía lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿De verdad conoce doctores que curan lo que otros no pueden?», preguntó. Diego agachó la mirada recordando su propio pasado. «A veces no se trata de curar, pequeña. A veces se trata de no rendirse». Elena suspiró, agotada. «No tenemos dinero, señor. Apenas puedo pagar los medicamentos y no pienso deberle nada a nadie». «No le estoy ofreciendo deuda», respondió Diego con calma. «Le ofrezco compañía, quizá una oportunidad». Un silencio pesado los envolvió. Se escuchaba el goteo constante de la lluvia cayendo sobre los tejados. Lucía apretó el girasol contra su pecho, como si lo protegiera. «Mamá, déjalo ayudarnos. Tal vez él sí puede», dijo con esa inocencia que desarma cualquier argumento adulto. Elena cerró los ojos unos segundos, buscando fuerza. «Hija, no todos los que parecen buenos lo son». Luego, mirando a Diego, «Gracias por su intención, pero no quiero promesas que terminen rompiendo el corazón de mi niña». Diego sintió el peso de esas palabras. No insistió más, solo asintió. «Entiendo». Sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó en un banco de piedra. «Si cambia de opinión, llámeme». No por lástima, sino porque a veces la vida nos da segundas oportunidades. Lucía observó la tarjeta, pero su madre la tomó de la mano para seguir caminando. Diego los vio alejarse entre la neblina del atardecer, el girasol brillante en las manos pequeñas de la niña, un punto de color entre tanta grisura. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo más grande que sus negocios lo estaba llamando. No sabía si era compasión, culpa o simple humanidad. Solo supo que no podía olvidar esa mirada, la de una niña que creía en milagros, aunque el mundo se los negara. Mientras volvía a su hotel, pensó en las palabras de Elena. «No quiero promesas rotas». Y entendió que para ella, cumplir una promesa podría significar salvar algo más que una vida: la dignidad. El amanecer en Puebla trajo un cielo opaco, cargado de humedad. Las calles aún guardaban el aroma de la lluvia nocturna. Diego, después de una noche de insomnio, decidió buscar aquella dirección escrita en la parte trasera de la tarjeta que había dejado. No sabía si Elena la había tomado, pero algo en su interior lo empujaba a intentarlo. El edificio era viejo, de muros descascarados y balcones de hierro oxidado. Un gato cruzó entre macetas secas cuando él llamó suavemente a la puerta del tercer piso. Nadie respondió. Golpeó otra vez y entonces escuchó una tos detrás de la madera. «¿Quién es?», preguntó una voz débil.
Soy Diego Herrera. Nos vimos ayer. Solo vine a traer algo para su hija. La puerta se entreabrió. Elena lo observó con recelo. Llevaba un suéter gastado, el rostro pálido y los ojos hundidos, pero su mirada tenía dignidad. No debió venir, dijo con voz baja. Le agradezco, pero no necesitamos nada. Lo sé, pero pensé que a Lucía le gustaría este libro. Le mostró un ejemplar de cuentos antiguos, ilustrado. Hablaba tanto de historias, me pareció un buen regalo. Elena dudó, pero la mención de su hija la ablandó. Está en la escuela. A veces le dan permiso de llegar más tarde si me siento mal. Se hizo a un lado. Pasé un momento. Solo un momento. El departamento era pequeño, pero lleno de vida. Dibujos pegados en la pared, un florero con el girasol marchito y una mesa con cuadernos de alumnos. El olor a canela venía de una olla en la estufa. ¿Usted es maestra?, preguntó Diego. De primaria. Enseño en una escuela pública aquí cerca. O enseñaba. Hace 2 meses tuve que dejar de ir todos los días. ¿Por la enfermedad? Por eso y porque no quiero que me vean así, respondió con una sonrisa amarga. Los niños se asustan cuando uno se queda sin aire. Diego observó las paredes llenas de recuerdos, fotografías enmarcadas con marcos desiguales. En una, Lucía sostenía un diploma escolar. Tiene una hija maravillosa. Sí, y por ella sigo respirando, dijo Elena sirviendo café en 2 tazas. Pero cuando la tos me vence, pienso que sería más fácil rendirme. Luego la veo y me avergüenzo de pensarlo. Diego la escuchó en silencio. Había conocido a cientos de personas que se rendían por menos. Ella, con tan poco, resistía. ¿Ha intentado buscar atención en Ciudad de México? Fui al Hospital General. Me dieron tratamiento, pero los medicamentos cuestan más de lo que gano. Me recetaron reposo y fe. Soltó una leve risa. Y eso último no se compra en farmacia. Diego pensó en su propia madre, en la cama del hospital donde nunca llegó el médico que prometió ayudarla. ¿Y su familia? ¿No tiene a alguien más? Mis padres murieron y el padre de Lucía guardó silencio. Se fue antes de que ella cumpliera 1 año. No lo juzgo. No todos saben quedarse. El tono con que lo dijo no era de rencor, sino de aceptación. Diego sintió un respeto profundo. Elena, no quiero invadir su vida, pero hay formas de conseguir apoyo. Yo podría... No, señor Herrera. Ella lo interrumpió suavemente, pero con firmeza. Agradezco su interés, pero no soy un caso de beneficencia. Soy una madre que intenta que su hija vea dignidad, no lástima. Sus palabras lo golpearon como una lección. Diego asintió. Entiendo. Pero si alguna vez necesita algo, no dude en buscarme. A veces ayudar también es una forma de respeto. Elena bajó la mirada, pensativa. Quizá, pero la ayuda duele cuando llega desde arriba. Y usted vive muy arriba, señor Herrera. Diego sonrió con tristeza. Sabía que tenía razón. Se despidió sin insistir. Al salir, vio desde el pasillo cómo Elena se apoyaba en la mesa para respirar, sin quejarse. Mientras bajaba las escaleras, comprendió que la fortaleza no siempre grita. A veces, susurra entre la tos de una maestra que se niega a rendirse. Esa imagen lo acompañó todo el día, clavándose en su conciencia como una promesa que aún no entendía, pero que no podría ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos para Diego. En su oficina, las cifras y contratos que antes lo llenaban de orgullo, ahora le parecían vacíos. Tenía la mente atrapada en la imagen de Elena sirviendo café, con las manos temblorosas, y la sonrisa obstinada de Lucía sosteniendo su girasol marchito. Sentía que debía hacer algo, pero sin humillarla, sin convertir su ayuda en un gesto de lástima. Una tarde, mientras observaba la lluvia caer sobre los ventanales de su despacho en el piso 15, tomó una decisión. Llamó a su asistente y dijo con voz firme: «Quiero reunir a un grupo de médicos y abogados. Vamos a crear una fundación médica en Puebla». ¿Una fundación? ¿Para qué propósito, señor? Para devolverle al país lo que nunca tuvo cuando más lo necesité. Y para que nadie vuelva a oír que no hay cura. La noticia se propagó rápido entre sus socios.
Algunos lo miraron con desconfianza, otros con burla. Pero Diego, por primera vez, no necesitaba aprobación. Sentía que algo en su vida comenzaba a encontrar sentido. 2 semanas después, el proyecto estaba en marcha. Había firmado los primeros documentos y un grupo de médicos voluntarios aceptó colaborar. Entre ellos, un joven doctor entusiasta llamado Ramírez, convencido de que los milagros médicos ocurren cuando la voluntad humana se junta con la ciencia. Esa misma tarde Diego fue al barrio donde vivía Elena. Llevaba los papeles en una carpeta y una mezcla de esperanza y temor en el pecho. Al llegar la encontró afuera del edificio, sentada en una banca, con un libro en las manos y una bufanda cubriéndole el cuello. Tosía de forma intermitente. «Señora Elena», la saludó con cautela. «Necesito hablar con usted». Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Otra vez usted?» Pensé que había entendido. Lo entendí. Por eso vine a proponer algo diferente. No se trata de dinero, ni de compasión. Se trata de crear algo que beneficie a otros, no solo a usted. Elena lo miró en silencio, como si intentara leerle las intenciones en el rostro. «Explíquese. Estoy creando una fundación. Quiero ayudar a personas con enfermedades que el sistema público no puede atender. No busco caridad, busco justicia. Y me gustaría que usted fuera la primera paciente inscrita». Elena frunció el ceño. «¿La primera? ¿Por qué yo? Porque fue usted quien me hizo ver lo que realmente importa». Diego bajó el tono. Sus palabras me hicieron entender que el dinero sin propósito no vale nada. Ella soltó una risa breve, incrédula. ¿Y cree que puede comprar la esperanza de la gente? ¿Que puede arreglar con firmas lo que otros perdieron? No quiero comprar nada, Elena. Quiero ofrecer lo que puedo dar. Si usted no acepta, habrá otros, pero no sería lo mismo. Un silencio se extendió entre ambos. La calle estaba casi vacía y el eco de una guitarra lejana llenaba el aire con una melodía triste. Elena respiró con dificultad y habló despacio. «No sé si lo hace por mí o por su conciencia, pero no puedo aceptar. La ayuda que humilla no cura. No quiero humillarla. Solo quiero que su hija tenga esperanza». Elena lo miró con dureza, aunque sus ojos brillaban con cansancio. «Lucía no necesita promesas, señor Herrera. Necesita una madre viva, y no quiero que un desconocido se sienta dueño de esa posibilidad». Diego apretó los labios. Comprendía su orgullo, pero también sentía la impotencia arder dentro de él. «Entonces al menos déjeme ayudar en silencio». «Nadie tiene que saberlo». Ella negó lentamente. «La dignidad no se negocia en silencio. Si algún día acepto su ayuda, será porque yo lo decida, no porque usted la imponga». Diego bajó la mirada. Sabía que había perdido la discusión, pero no el propósito. «Lo entiendo», dijo al fin. «No la molestaré más, pero la fundación existirá. Aunque usted no lo crea, fue su historia la que la hizo posible». Elena no respondió. Solo observó cómo él se alejaba bajo la lluvia, con el paso firme pero el corazón revuelto. Cuando Diego desapareció en la esquina, ella cerró el libro que tenía en las manos y susurró para sí. «Ojalá no se equivoque. Ojalá no termine rompiendo lo que intenta salvar». La lluvia había cesado, pero en el alma de Diego persistía un aguacero que no sabía cómo detener. Caminaba por las calles del centro sin rumbo fijo, con la mente llena de imágenes que lo arrastraban a otro tiempo. Cada palabra de Elena resonaba como un eco incómodo. «La ayuda que humilla no cura». Esa frase lo había golpeado con más fuerza que cualquier negocio perdido. Esa noche, al llegar a su casa, el silencio lo envolvió como una sombra familiar. En la pared del despacho colgaba una vieja fotografía. Él, adolescente, abrazando a su madre frente a una casa de lámina en las afueras de Oaxaca. Sus ojos jóvenes aún creían en promesas que el mundo se encargó de romper. Se acercó a la imagen y rozó el cristal con los dedos. «Perdóname, mamá», susurró. «No llegué a tiempo entonces, pero esta vez no voy a fallar». El recuerdo se abrió paso con la fuerza de un río desbordado.
Volvió a tener 14 años, sentado en la banca de un hospital público. La enfermera le había dicho que esperara afuera porque ya no había nada que hacer. Recordaba el olor a cloro, el murmullo de otros pacientes y la tos de su madre detrás de una cortina azul. Había prometido que regresaría con el dinero para el medicamento, pero cuando volvió con unas monedas prestadas, ya era tarde. Esa herida se convirtió en el motor de toda su vida. Desde entonces, cada contrato, cada inversión, cada cifra ganada fue una forma de gritarle al mundo que nunca más sería pobre, que nunca más dependería de nadie. Pero ahora entendía que la riqueza había sido su refugio, no su cura. Se dejó caer en el sillón, exhausto. El viento golpeaba los ventanales, y el sonido lo transportó otra vez a la voz de Lucía. Dios puede más. Esa fe inocente lo desarmaba. Había pasado años creyendo que la vida era una competencia de poder, pero aquella niña le había mostrado una verdad distinta. A veces, la fuerza estaba en quienes no tenían nada. Al día siguiente, Diego visitó el terreno donde empezaba a levantarse el edificio de la fundación. Los obreros trabajaban bajo el sol, levantando muros que parecían promesas en construcción. Se detuvo junto a una columna recién colada, y sin saber por qué, sintió que estaba levantando más que un edificio. Estaba construyendo un puente hacia su pasado. «Señor Herrera», dijo uno de los ingenieros, «los planos están listos. Falta decidir el nombre de la fundación». Diego pensó unos segundos. «Llámela Fundación Luz de Vida». El nombre salió sin esfuerzo, inspirado en la niña que había encendido en él algo que creía apagado. Luz, como Lucía. Tal vez era una coincidencia, o tal vez no. Mientras regresaba al auto, vio a un hombre vendiendo flores en la esquina. Entre los ramos de margaritas y bugambilias, un girasol destacaba con su color intenso. Diego lo compró sin saber exactamente por qué, solo sintió que debía hacerlo. Esa noche, colocó el girasol sobre su escritorio, junto a la foto de su madre. Lo observó en silencio, como si fuera un símbolo de lo que aún podía salvar. Por primera vez en muchos años, no pensó en cifras ni en ganancias, sino en segundas oportunidades. El sonido del teléfono rompió su reflexión. Era su socio principal, molesto. «Diego, estás perdiendo el enfoque. Los inversionistas están preocupados. ¿Desde cuándo te dedicas a obras de caridad?» «Desde que entendí que el dinero no sirve si no cambia nada», respondió él con calma. «Ten cuidado», advirtió la voz. «La gente no confía en los hombres que empiezan a hablar de conciencia». Diego colgó sin responder. Luego miró otra vez la fotografía. «No es caridad, mamá», murmuró. «Es redención». El reloj marcó la medianoche. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como estrellas heridas. Diego supo que el pasado no se puede borrar, pero tal vez se puede reescribir con actos distintos. Con el girasol frente a él y el eco de su madre en el corazón, se prometió que esta vez no huiría del dolor ajeno. Lo enfrentaría. La mañana en Ciudad de México tenía un aire denso, lleno de ruido, tráfico y prisa. Diego miraba por la ventana del auto mientras el chofer avanzaba lentamente por Avenida Reforma. No solía viajar sin agenda, pero aquel día no lo movía un negocio, lo movía una promesa. Llevaba una carpeta con informes médicos que había conseguido gracias a un contacto de la Secretaría de Salud. Quería encontrar a alguien que pudiera mirar más allá de los diagnósticos, alguien dispuesto a intentarlo, donde otros ya habían dicho, no hay cura. En el Hospital Ángeles fue recibido por el doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años, con bata blanca impecable y una calma que contrastaba con el caos del pasillo. «Señor Herrera», dijo con una sonrisa cortés, «me dijeron que tenía un caso especial que discutir». «No es un caso, es una persona», corrigió Diego, «una mujer joven, madre de una niña. Los médicos locales dicen que su enfermedad pulmonar está en fase terminal, pero no puedo aceptar eso sin explorar opciones». Ramírez lo miró con interés genuino. «Esa es la diferencia entre un diagnóstico y una sentencia, señor Herrera. Cuénteme más». Durante media hora, Diego explicó todo lo que sabía sobre Elena.
su historial médico, su situación económica, su negativa a recibir ayuda. Ramírez tomaba notas con atención. He visto casos parecidos. No le mentiré. No hay milagros, pero sí tratamientos experimentales que han tenido resultados alentadores. Sin embargo, son costosos y requieren autorización especial. El dinero no es el problema, dijo Diego sin dudar. Lo que me preocupa es el tiempo. Ramírez lo observó con una mirada aguda. ¿Qué lazo lo une a esa mujer? Diego titubeó un instante. Ninguno. Solo vi en ella algo que me recordó por qué hago lo que hago. El médico asintió lentamente. A veces, las personas llegan a nosotros como espejos. Nos muestran lo que aún no hemos curado en nosotros mismos. Esa frase quedó resonando en la mente de Diego mientras salía del hospital. El ruido del tráfico parecía más lejano que nunca. Sabía que no podía perder tiempo. Debía organizar todo para cuando Elena aceptara, si es que alguna vez lo hacía. Esa tarde regresó a Puebla. El edificio de la fundación comenzaba a tomar forma. Obreros, andamios, el sonido del cemento y las voces mezcladas con esperanza. Diego caminó entre ellos y sintió una pequeña llama de orgullo, algo diferente al éxito de los negocios. Horas después, recibió una llamada del doctor Ramírez. He hablado con un equipo de investigación en Monterrey. Están dispuestos a evaluar el caso si logramos los estudios previos, pero debemos actuar pronto. Haré lo que sea necesario, respondió Diego. Necesitaré el consentimiento de la paciente. Sin eso, nada puede avanzar. Diego apretó el teléfono contra su oído. Lo conseguiré, dijo con voz firme, aunque en el fondo sabía que esa sería la parte más difícil. Al colgar, recordó el rostro de Lucía, su mirada clara, su voz diciendo con inocencia, «Dios puede más». Esa fe lo mantenía en movimiento. Esa noche, mientras el cielo de Puebla se llenaba de relámpagos distantes, Diego decidió visitar el barrio una vez más. Quería ver a la niña, quizá entregarle algo para la escuela, cualquier pretexto bastaría. Cuando llegó, encontró a Lucía jugando en la acera con una cuerda vieja, contando los saltos en voz alta. «¡Tío Diego!», gritó al verlo, corriendo hacia él. Diego sonrió. No sabía cuándo había pasado de ser señor a tío, pero la palabra lo llenó de una calidez que no esperaba. «¿Cómo está tu mamá? Cansada, pero hoy comió un poquito». Lucía miró hacia el interior del edificio y bajó la voz. «No le digas que te conté, pero a veces llora cuando cree que duermo». Diego sintió el pecho apretado. Se agachó para quedar a su altura. «Tu mamá es muy valiente, y tú también». «¿De verdad crees que se va a curar?», preguntó ella con esos ojos donde cabía el mundo entero. «Creo que hay doctores que pueden ayudarla, pero necesito que me prometas algo. No pierdas la fe». Lucía asintió con solemnidad. «Prometido, tío Diego». Cuando él se alejó, la voz de la niña lo siguió entre el ruido del viento. Dios sí escucha a las niñas pobres. Y por primera vez, Diego quiso creerlo también. El amanecer en Puebla trajo un aire pesado, como si el cielo supiera que algo estaba por decidirse. Diego no durmió. Pasó la noche revisando informes médicos, notas del doctor Ramírez y estrategias para convencer a Elena de aceptar el tratamiento. Sabía que sin su consentimiento todo esfuerzo sería inútil. La enfermedad avanzaba y cada día que pasaba era una amenaza silenciosa. Llegó al edificio con un ramo de girasoles frescos. No era un gesto de compasión, sino de esperanza. Lucía abrió la puerta con una sonrisa que escondía el cansancio. «Tío Diego, mamá está dormida. Tosió mucho anoche». «No quiero despertarla», respondió él suavemente. «Solo vine a dejarle esto». Lucía tomó las flores con delicadeza. «A veces dice que no vale la pena gastar dinero en flores, pero cuando las ve se le iluminan los ojos». Diego asintió. Miró hacia el interior del departamento y sintió una punzada de impotencia. En su mente resonaban las palabras de Ramírez: «El tiempo es lo único que no podemos comprar». Esa misma tarde volvió con una determinación distinta.
Tocó la puerta y esperó hasta que Elena salió envuelta en una manta, los ojos cansados, la respiración entrecortada. ¿Otra vez usted, señor Herrera?, preguntó con voz ronca. Esta vez no vengo a insistir, dijo él con serenidad. Vengo a explicarle. Elena lo miró con escepticismo, pero lo dejó pasar. 5 minutos, advirtió. No más. Diego abrió la carpeta que llevaba en la mano. Encontré un equipo médico dispuesto a tratar su caso. No le prometo milagros, pero sí una oportunidad real. Los doctores dicen que si actuamos pronto, aún hay posibilidades de frenar el avance. Elena apretó los labios conteniendo la emoción. ¿Y qué gana usted con eso? Nada. Tal vez paz. Tal vez cumplir una deuda que tengo conmigo mismo. La mujer lo observó en silencio. Diego notó cómo sus manos temblaban ligeramente. No quiero ser un experimento, señor Herrera. No quiero que mi hija viva pensando que su madre fue una prueba más. Nadie la tratará así, se lo prometo. Elena suspiró. No es tan simple. Si me voy a tratar, ¿quién cuida de Lucía? Ella necesita estabilidad, no promesas. Yo puedo ayudar con eso, dijo Diego impulsivamente. No le falta nada si usted necesita tiempo. Elena lo miró sorprendida. Usted no entiende. No se trata de dinero. Lucía necesita a su madre, no a un benefactor. Las palabras lo atravesaron, pero no se rindió. Precisamente por eso estoy aquí, porque ella necesita una madre viva. El silencio se volvió denso. Afuera, el sonido de un organillero llenaba el aire con una melodía melancólica. Elena respiró con dificultad, cerró los ojos unos segundos y luego habló, casi en un susurro. Déjeme pensarlo. No quiero decidir desde el miedo. Diego asintió. Tiene mi palabra, no la presionaré, pero no deje que el miedo decida por usted. Salió del departamento con el corazón dividido. Había aprendido a controlar todo en su vida, menos el tiempo. Y ahora, el tiempo era el enemigo. Esa noche, en su casa, trató de concentrarse en los negocios que esperaban su aprobación. Sus socios lo bombardearon con llamadas. «Estás perdiendo la cabeza, Diego. ¿Desde cuándo un empresario se mete a salvar enfermos?» «Desde que entendí que los contratos no salvan a nadie», respondió él con voz firme. Cerró el portátil, apagó las luces y se quedó a oscuras. Pensó en Lucía, en su mirada confiada. Pensó en Elena, en su lucha silenciosa. La batalla ya no era solo contra la enfermedad, era contra el reloj, contra el miedo, contra la indiferencia. En medio de la noche sonó su teléfono. Era un mensaje de Lucía. «Mamá dice que mañana hablará con usted. Gracias por no rendirse». Diego sonrió, con un alivio que le devolvió el aliento. Sabía que aún no había ganado, pero esa pequeña esperanza era suficiente para seguir. Miró por la ventana. El cielo se abría en claros entre las nubes, y por primera vez en semanas, creyó que el amanecer podía traer algo más que otro día igual. En los barrios antiguos de Puebla, las palabras corren más rápido que el viento. Bastó que Diego visitara con frecuencia el edificio de Elena para que las miradas curiosas empezaran a multiplicarse. Las vecinas que colgaban la ropa en los balcones hablaban entre sí con tono de intriga. «Ese señor de traje viene todos los días. Dicen que es millonario». Seguro se enamoró de la maestra enferma. O tal vez busca limpiar su conciencia. Las voces se mezclaban con el ruido de los vendedores ambulantes y los pasos apurados de la ciudad. Lucía, sin entender el peso de esos rumores, saludaba a Diego cada vez con más alegría. Para ella era un amigo, un ángel cotidiano que traía libros y risas a su casa. Pero Elena comenzaba a sentir la incomodidad de las miradas. Una tarde, cuando Diego llegó con algunos documentos del doctor Ramírez, lo encontró esperándolo en la entrada del edificio, con los brazos cruzados. «No debió venir hoy», dijo ella sin saludar. «¿Pasó algo?» «Sí. Pasó que la gente habla demasiado». Diego la miró confundido. «No entiendo. Dicen que usted me mantiene, que me visita por razones que no son médicas». El silencio entre ambos fue espeso, incómodo. Diego bajó la vista.
No sabía que mis visitas podían causarle daño. No es culpa suya, pero aquí la reputación pesa más que la verdad. Mi hija escucha cosas y no quiero que crezca entre chismes. Diego asintió dolido. Solo vine a traerle los resultados del último examen. El doctor Ramírez dice que el tratamiento debe comenzar pronto. No lo discutiré frente a la gente. Elena tomó el sobre sin mirarlo. Si de verdad quiere ayudarme, deje de venir tan seguido. Sus palabras lo hirieron más de lo que quiso admitir. La miró unos segundos, con la esperanza de encontrar en su rostro un resquicio de comprensión, pero solo vio cansancio y orgullo. «Entiendo», dijo finalmente. «No volveré a incomodarla». Cuando se fue, Lucía bajó corriendo las escaleras, con el delantal escolar a un puesto. «¿Por qué se va, tío Diego? Mamá dice que ya no puede venir». «A veces, Lucía, las personas buenas se malinterpretan», respondió con voz serena. «Pero prometo que seguiré ayudándolas, aunque sea desde lejos». La niña lo abrazó fuerte, sin saber que ese gesto lo dejaría sin palabras. En los días siguientes, el silencio se instaló en el edificio. Diego cumplió su promesa. No regresó, pero enviaba discretamente los medicamentos a través del doctor Ramírez. Sin embargo, en el barrio, el rumor seguía creciendo. Algunos decían que el empresario había comprado la conciencia de la maestra. Otros, que estaba jugando con los sentimientos de una mujer enferma. Elena trataba de ignorarlo, pero cada vez que salía al mercado, sentía las miradas sobre su espalda. Esa presión comenzó a quebrarla por dentro. Una tarde, mientras tomaba aire en el balcón, vio a Lucía conversando con sus amigas. Escuchó que una de ellas decía: «Tu mamá tiene un novio rico, ¿verdad?». Lucía, inocente, respondió con firmeza: «No es su novio, es mi tío Diego, y ayuda a mi mamá porque tiene un corazón bueno». Elena sintió que el alma se le encogía. Su hija hablaba con orgullo, pero el veneno de los rumores podía manchar esa pureza. Cuando Lucía subió al departamento, la encontró sentada junto a la ventana, mirando el horizonte. «Mamá, ¿por qué la gente dice cosas malas de alguien bueno?». Elena acarició su cabello con ternura. «Porque a veces lo bueno asusta a quienes no lo entienden, hija». Esa noche, mientras la niña dormía, Elena pensó en todo. Sabía que Diego solo quería ayudar, pero también comprendía que la dignidad no era solo resistir la pobreza, sino proteger la tranquilidad de su hija. Cerró los ojos y decidió poner distancia. Al día siguiente escribió una breve carta. «Señor Herrera, le agradezco todo lo que ha hecho. Pero mi vida y la de Lucía deben seguir sin su sombra encima. No quiero que su bondad se vuelva un peso para nosotras». Cuando Diego recibió la carta, el amanecer apenas clareaba. La leyó en silencio, apretando los labios para contener la frustración. Afuera, el sol se alzaba con la misma calma que su determinación. Sabía que no podía rendirse. No después de haber prometido a una niña que no lo haría. La carta de Elena quedó sobre el escritorio de Diego durante días, como una espina que no se atrevía a arrancar. Cada vez que intentaba concentrarse en su trabajo, las palabras volvían a su mente. «Mi vida y la de Lucía deben seguir sin su sombra encima». Sentía que había fracasado, no como empresario, sino como ser humano. La fundación seguía avanzando, pero él no podía dejar de pensar en esa madre que prefería luchar sola antes que aceptar una ayuda mal entendida. Una tarde, mientras revisaba unos informes, escuchó el timbre en la recepción. Su asistente anunció: «Señor Herrera, hay una niña que insiste en verlo, dice que es Lucía». Diego se levantó de golpe. «Déjala pasar, por favor». Lucía entró con su mochila y una expresión seria que no encajaba con su edad. «No vine a jugar, tío Diego», dijo con firmeza. «Vine a hacerle una promesa». Él sonrió, sorprendido por su madurez. «¿Una promesa?». «Sí, usted prometió no rendirse. Y mi mamá dice que ya no va a seguir el tratamiento. Así que vengo a recordarle su palabra». Diego se agachó para quedar a su altura. «Lucía, tu mamá tiene miedo. No de morir, sino de que la gente hable». «La gente siempre habla», replicó ella con esa sabiduría infantil que no deja lugar a réplica.
Pero usted dijo que el tiempo era importante, ¿no? Entonces, no hay tiempo para hacer caso a los chismes. Él suspiró conmovido. Tienes razón. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que no se olvide de mamá. Aunque ella diga que no, en el fondo quiere vivir. Solo necesita creer que todavía puede. Las palabras de la niña lo atravesaron como una flecha. Diego sintió una mezcla de ternura y responsabilidad. Haré todo lo que esté en mis manos, Lucía. Te lo prometo. La niña sonrió por primera vez en días. Entonces yo también le prometo algo. No voy a dejar de rezar hasta que mamá se cure. Y cuando eso pase, le voy a traer una concha de canela, como las que le gustan. Diego rió con suavidad. Trato hecho, pero necesito que me ayudes. Convéncela de que me reciba una vez más. No para discutir, solo para hablar. Lo haré, respondió ella sin dudar. Pero si no quiere, la convenceré con mi canción favorita. Mamá siempre se rinde cuando canto. Antes de irse, Lucía sacó de su mochila un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo lleno de girasoles. Este es para usted. Es mi familia, pero también está usted ahí, porque ya es parte, dijo con la inocencia más pura. Diego sostuvo el dibujo con cuidado. Gracias, pequeña, no sabes cuánto significa. Cuando Lucía salió, el despacho se sintió distinto. El papel colorido sobre el escritorio era más valioso que cualquier contrato. Esa noche, Diego no pudo dormir. Pensó en la promesa que le había hecho a la niña. En el fondo, sabía que no podía quedarse quieto. Decidió llamar al doctor Ramírez. Doctor, necesito alternativas. Cualquier opción que no requiera que ella viaje o firme nada todavía. Puedo enviar un equipo a Puebla para hacer una evaluación preliminar, respondió el médico. Pero debe saber que sin su consentimiento no podemos proceder. Lo sé, dijo Diego. Pero al menos quiero demostrarle que no la he olvidado. Al amanecer, mientras los primeros rayos iluminaban el patio de su casa, Diego recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido, pero reconoció el tono enseguida. Mamá quiere hablar con usted. Dijo que no promete nada, pero que si trae café de olla, quizá lo escuche. Diego sonrió aliviado. Cerró los ojos un instante y agradeció en silencio. La batalla aún no estaba ganada, pero la niña había abierto una rendija de esperanza. Antes de salir, tomó el dibujo de Lucía y lo guardó en el bolsillo de su saco. Era un recordatorio de que las promesas no se hacen con palabras, sino con actos. Mientras caminaba hacia el auto, repitió para sí, casi como un juramento. No me rendiré, Lucía, no esta vez. El olor a café de olla llenó el aire aquella mañana. Diego sostenía el termo con ambas manos mientras subía las escaleras del edificio. No sabía si Elena realmente lo recibiría o si cambiaría de idea al último minuto, pero la promesa de Lucía lo mantenía firme. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Tocó suavemente. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz prudente. Desde dentro, la voz de Elena respondió con cierto cansancio, aunque sin hostilidad. Si trae ese café que prometió, tal vez. Diego sonrió y entró despacio. Elena estaba sentada junto a la ventana, una manta cubriéndole los hombros y una taza vacía sobre la mesa. Su rostro mostraba debilidad, pero también una serenidad que él no había visto antes. «Aquí tiene», dijo sirviéndole. «Sin azúcar, como le gusta». «Recuerda demasiadas cosas para ser un empresario ocupado», replicó ella tomando la taza entre las manos. «Lucía dice que usted no se rinde». «Ella me enseñó a no hacerlo», respondió Diego con sinceridad. «Y me pidió que no me olvidara de usted». Elena suspiró. «Esa niña no sabe el peso que lleva en el alma. Yo solo quiero que tenga una vida tranquila». «Y la tendrá», dijo él. «Pero para eso necesita que su madre siga aquí». Elena lo miró con un brillo de resignación en los ojos. «Los doctores ya me dieron mi sentencia, señor Herrera. No quiero morir en un hospital, ni pasar mis últimos días conectada a máquinas». «Nadie le está pidiendo eso. El doctor Ramírez habló con un equipo en Monterrey. Hay un tratamiento nuevo, no invasivo, que podría mejorar su capacidad pulmonar».
No promete una cura, pero sí esperanza. Elena guardó silencio. Miró por la ventana donde los niños jugaban en la calle. ¿Y si no funciona? Entonces, al menos lo intentó. Y su hija sabrá que su madre luchó hasta el final. Las palabras flotaron en el aire. El silencio que siguió no fue de rechazo, sino de reflexión. Elena acarició la taza como buscando valor en el calor del café. A veces no sé si tengo fuerzas para seguir. Cada día es más difícil respirar. Por eso no tiene que hacerlo sola, dijo Diego, inclinándose ligeramente hacia ella. Permítanos ayudarla. No le estoy ofreciendo compasión, Elena. Le estoy ofreciendo compañía. Ella lo observó unos segundos. La firmeza de su voz no era arrogancia, era sinceridad. ¿Y qué pasa con Lucía si todo sale mal? Yo cuidaré de ella, respondió sin titubear. No lo digo por lástima, lo digo porque la quiero como si fuera mía. Elena se quedó inmóvil. Por un instante, el cansancio se transformó en una emoción más profunda. Confianza. Tiene un corazón peligroso, señor Herrera, murmuró. Uno que se involucra demasiado. Tal vez, respondió él con una sonrisa leve, pero no pienso cambiarlo. En ese momento Lucía entró corriendo, con una bufanda enredada y las mejillas encendidas. ¿Ya le dijo que sí, mamá?, preguntó ansiosa. Elena la miró, luego a Diego, y finalmente suspiró. Aún no, pero creo que lo voy a intentar. Lucía soltó una carcajada de alegría y abrazó a su madre con fuerza. Se lo dije, tío Diego. Dios sí escucha. Diego rió también, aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida respondía de vuelta a sus esfuerzos. Mañana hablaremos con el doctor Ramírez, dijo él. Todo estará listo. Elena asintió, aunque la sombra del miedo seguía en sus ojos. Prométame algo, pidió ella. Si esto no sale bien, no deje que Lucía pierda la fe. Lo prometo, respondió él, con una solemnidad que no necesitó juramentos. El sol de la tarde entró por la ventana, bañando el pequeño departamento con una luz dorada. Era como si el mundo también respirara con un poco más de esperanza. Mientras Diego se despedía, Elena lo llamó por última vez. Gracias por no rendirse, dijo, con voz suave pero firme. Él giró, sonrió y respondió. Gracias por dejarme intentarlo. El viaje a Monterrey fue largo y silencioso. Elena observaba el paisaje desde la ventana del tren, con Lucía dormida a su lado y un nudo en la garganta que no se deshacía. Diego, sentado frente a ellas, fingía leer un informe médico, pero en realidad la miraba en silencio, intentando adivinar sus pensamientos. No quería presionarla, bastaba con ver cómo apretaba la mano de su hija para entender que el miedo seguía ahí. Al llegar, el aire cálido del norte les dio la bienvenida. El hospital era moderno, blanco y lleno de luces. El doctor Ramírez los recibió con una sonrisa. Bienvenida, señora Elena. Tenemos todo listo para comenzar los estudios. No prometo milagros, pero sí un equipo que no se rendirá. Elena asintió con la voz apenas audible. Eso ya es mucho. Durante los primeros días, los exámenes fueron interminables. Diego se mantenía cerca, firmando documentos, resolviendo gastos, pero cada vez que la veía agotada, comprendía una verdad que lo golpeaba. Por más dinero que tuviera, no podía acelerar la esperanza. Podía comprar medicinas, pero no la fe que hacía falta para resistir. Una tarde, mientras Elena descansaba, Lucía se sentó con Diego en la cafetería del hospital. Tío Diego, ¿por qué te ves tan triste si todo está saliendo bien? Él sonrió con cansancio. Porque me gustaría poder hacer más. Ya haces mucho. Mamá dice que eres como el viento, no se ve, pero se siente. Diego rió, tocándole la frente. Tu mamá siempre encuentra una forma bonita de decir las cosas. Esa noche, al visitar la habitación, encontró a Elena mirando por la ventana. No entiendo cómo puede haber tanta gente sufriendo en un lugar donde todo brilla, dijo ella. Porque el dolor no respeta paredes, respondió él. Elena giró hacia él con una expresión serena. Usted ha hecho tanto y aún así parece que carga un peso. ¿Qué busca realmente con todo esto, Diego? Paz.
dijo sin dudar. He pasado la vida ganando cosas que no llenaban nada, pero verla a usted luchar me hizo recordar lo que mi madre me enseñó, que la vida vale más cuando se comparte. Elena bajó la mirada. No se da cuenta, pero ya está sanando algo más que mi cuerpo. Está sanando su propia herida. Sus palabras lo dejaron sin voz. Comprendió que ella lo veía con una claridad que pocos habían tenido. No como un benefactor, sino como un hombre intentando perdonarse. Los días siguientes, el tratamiento comenzó a mostrar leves mejoras. Elena podía respirar un poco mejor, aunque las fuerzas seguían justas. Lucía dibujaba cada tarde un sol nuevo para colgar en la pared del cuarto. «Este es para que no se le olvide que el sol siempre sale», decía, pegando los dibujos con cinta. Un domingo Diego recibió una llamada desde Puebla. Era su socio más antiguo. «Herrera, la Junta te necesita. Tus decisiones impulsivas están afectando los números». «Estoy en algo más importante», respondió. «¿Más importante que tu empresa?» «Sí», contestó sin pensarlo. Al colgar se dio cuenta de que hablaba con una seguridad nueva. Antes, perder un contrato habría sido una tragedia. Ahora nada valía más que ver a Elena sonreír, aunque fuera cansada, aunque el resultado siguiera incierto. Una noche, al despedirse de ella, Elena le dijo en voz baja: «A veces me pregunto por qué Dios lo puso en nuestro camino». «Quizás para que aprendiéramos juntos», respondió él, «o tal vez para recordarnos que la esperanza también se contagia». Diego la miró, y por un instante el tiempo pareció detenerse. En esa habitación iluminada por la luz tenue del pasillo, comprendió que no se trataba de salvar una vida, sino de acompañarla. Mientras salía del hospital, el aire nocturno lo envolvió. Cerró los ojos, respiró hondo y pensó que, al fin, estaba entendiendo lo esencial. El dinero puede comprar tratamientos, pero no el milagro de sentirse vivo junto a otros. Las mañanas en Monterrey se habían vuelto rutinarias. El olor a desinfectante, las visitas del doctor Ramírez, los dibujos de Lucía pegados en la pared. Diego se había acostumbrado a ese ritmo silencioso, donde cada pequeño avance era motivo de celebración. Elena mostraba señales de mejoría, respiraba con más calma, sonreía un poco más. Parecía que la vida comenzaba a devolverles algo de lo perdido. Pero la esperanza a veces camina sobre un hilo delgado. Una tarde, cuando el sol caía sobre los ventanales del hospital, todo cambió. Diego estaba revisando unos documentos en la sala de espera cuando escuchó un sonido que lo congeló. Una alarma insistente, rápida, cortante. Corrió hacia la habitación de Elena. Varios médicos entraban al mismo tiempo. Lucía, sentada en el pasillo, lloraba sin entender. «¿Qué pasa?», preguntó Diego con la voz quebrada. «Una reacción adversa al tratamiento», respondió una enfermera mientras cerraba la puerta. «Necesitamos estabilizarla». El tiempo pareció detenerse. Diego tomó a Lucía entre sus brazos. Ella temblaba. «Dijeron que iba a mejorar», susurró la niña. «Dijeron que todo iba bien». «Y va a estar bien, pequeña», dijo él, aunque sus palabras sonaban huecas. Los minutos se volvieron eternos. Desde dentro se oían instrucciones, pasos, máquinas, y el corazón de Diego golpeaba con fuerza. No podía entrar, no podía ayudar, solo esperar. Esa impotencia era la misma que había sentido de niño, al otro lado de una puerta similar, escuchando cómo su madre se apagaba. La historia se repetía y el miedo lo ahogaba. Cuando por fin salió el doctor Ramírez, su rostro mostraba agotamiento. «Tuvimos una complicación. Su cuerpo no toleró la última dosis del medicamento. Logramos estabilizarla, pero está muy débil. No podemos continuar el tratamiento hasta que se recupere». Diego asintió sin palabras. «¿Se va a morir?», preguntó Lucía con los ojos hinchados. Ramírez se agachó para quedar a su altura. «Haremos todo lo posible, cariño, pero ahora lo más importante es que tu mamá descanse». Esa noche, Diego se quedó junto a la cama. Elena respiraba con dificultad, pero estaba consciente. «Te dije que no quería ser un experimento», susurró ella con voz débil. «No lo eres», respondió él tomando su mano. «Eres una luchadora».
Quizás el destino solo me está recordando que no se puede pelear contra todo. No es destino, replicó Diego, es vida, y la vida se gana día a día. Elena lo miró con ternura. Usted no se rinde ni cuando el mundo se derrumba, ¿verdad? Aprendí de una niña que no lo hace tampoco, dijo mirando a Lucía, que dormía en una silla junto a la cama. Por un momento, ambos guardaron silencio. Fuera, una tormenta comenzó a rugir. Los truenos llenaron el cielo, y el sonido de la lluvia golpeando los cristales pareció sincronizarse con la respiración irregular de Elena. «Prométame algo, Diego», dijo ella con un hilo de voz. «Si no salgo de esto, no deje que Lucía se quede sola. Ella confía en usted más que en nadie». «No digas eso», murmuró él con los ojos húmedos. «Por favor», insistió ella, «promételo». «Lo prometo», dijo finalmente, con la voz firme pero el alma rota. Elena cerró los ojos, agotada. Diego se quedó ahí, sosteniéndole la mano, sintiendo el temblor leve de su respiración. A cada segundo comprendía que el dinero no podía comprarle un minuto más, ni evitar el miedo que crecía dentro de él. A la mañana siguiente, el doctor Ramírez lo encontró en la misma posición. «Durmió un poco», dijo el médico. «Está estable, pero necesitamos ver cómo evoluciona en las próximas 48 horas». Diego asintió. «No me moveré de aquí». Cuando Lucía despertó, se acercó a su madre y le susurró al oído. «Te lo dije, mamá. Dios escucha. Solo hay que seguir rezando». Elena sonrió apenas, y Diego sintió que, a pesar del golpe, aún había un hilo de vida del que podían sostenerse. El hospital estaba sumido en una calma tensa. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y el sonido intermitente de las máquinas era lo único que rompía el silencio. Diego no se había movido del lado de la cama de Elena desde la tarde anterior. Lucía dormía acurrucada en un sillón, abrazada a una cobija color lila que una enfermera le había prestado. Elena respiraba con dificultad, aunque el doctor Ramírez había asegurado que su cuerpo resistía. Diego la observaba en silencio, recordando las palabras que le había dicho horas antes. «Prométame que no dejará sola a mi hija». Esa frase se había convertido en un eco constante, pesado, imposible de ignorar. Afuera, la tormenta seguía. Las gotas caían con fuerza contra las ventanas y el viento golpeaba las persianas como si quisiera entrar. Diego apoyó los codos sobre las rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Hacía años que no se sentía tan impotente. Había logrado dominar cifras, empresas y contratos, pero no podía controlar el destino. «¿Tío Diego?» La voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos. «Deberías dormir, pequeña». «No puedo», respondió ella con los ojos aún llenos de sueño. «Tengo miedo de que mamá se vaya mientras duermo». Diego la miró, con el corazón encogido. «No se va a ir, Lucía. Es más fuerte de lo que imaginas». «¿Y si Dios no escucha esta vez?», preguntó con voz temblorosa. «Entonces yo lo haré por ti», dijo él, acariciándole el cabello. «Le hablaré hasta que me escuche». Lucía se acomodó junto a él y apoyó la cabeza en su brazo. «Mamá dice que cuando uno tiene miedo hay que cantar bajito para que el corazón no se rompa», murmuró. «¿Y tú sabes qué cantar?» «Una canción que ella me enseñó. Pero si la canto, ¿me promete que no va a llorar?» «Prometido». Lucía comenzó a tararear una melodía suave, apenas audible. Era una canción de cuna antigua, una que hablaba de volver a casa y descansar en paz. Diego sintió un nudo en la garganta. Las notas parecían envolverlo, limpiar el aire, traer un poco de luz a esa habitación dominada por el miedo. Cuando la niña terminó, Elena abrió lentamente los ojos. Su mirada era débil pero consciente. «Qué bonito cantas, mi vida», susurró con esfuerzo. «Te lo canté para que no tengas miedo», respondió Lucía sonriendo con lágrimas. Elena trató de hablar, pero su voz se quebró. Diego se acercó para ayudarla a incorporarse un poco. «No te esfuerces», dijo él con ternura. «Todo va a salir bien». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y resignación. «Usted siempre dice eso,
y empiezo a creerle. El silencio volvió a llenarlo todo. Diego se quedó observándola, temiendo que en cualquier momento esa respiración frágil se detuviera. Cada segundo se sentía como una batalla invisible. A las 4 de la mañana, el doctor Ramírez entró para revisar los signos vitales. Está estable, pero su cuerpo está agotado. Necesita reposo absoluto, dijo con tono grave. ¿Se va a recuperar?, preguntó Diego, sin ocultar la angustia. Aún no lo sé, pero ha resistido más de lo que esperábamos. Eso también es una señal. Cuando el médico se retiró, Diego se acercó a la ventana. La tormenta había comenzado a disiparse. El cielo, aún gris, dejaba entrever una franja de luz en el horizonte. Lucía dormía otra vez, esta vez más tranquila, mientras sostenía la mano de su madre. Elena, con los ojos entreabiertos, lo llamó en voz baja. «Diego, aquí estoy. No se culpe si esto no termina bien. Ya hizo más de lo que cualquiera habría hecho. No digas eso. Aún hay tiempo. Siempre cree que puede pelear contra el reloj», dijo ella sonriendo débilmente. «Quizás por eso el destino no se atreve a ganarle». Diego tomó su mano. «No voy a perderte, Elena». Ella cerró los ojos y susurró. «Entonces ganemos un día más». El primer rayo de sol entró por la ventana, dorando el borde de la cama. Diego sintió que el amanecer los encontraba vivos, aunque fuera por poco, y en ese instante entendió que resistir también era una forma de vencer. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y fragilidad. Elena seguía convaleciente, pero su respiración ya no era una lucha constante. El doctor Ramírez lo había dicho con prudencia. No hay milagro, hay resistencia. Diego lo entendió como una victoria. Después de tantas noches de incertidumbre, verla sonreír aunque fuera cansada era suficiente. Lucía no se separaba de su madre. Le leía cuentos, le contaba chismes de las enfermeras y cada mañana colocaba un nuevo dibujo en la pared. En uno escribió con letras torcidas: «Cuando crees en la vida te cree a ti». Diego lo leyó y sonrió. Aquella niña tenía más sabiduría que todos los adultos que conocía. Un par de semanas después, Elena pudo levantarse de la cama sin ayuda. Daba pasos lentos pero firmes. Ramírez la observó con satisfacción. «Su cuerpo está respondiendo, señora. Quizás no pueda volver a ser la misma, pero tiene mucho por vivir». Elena bajó la mirada emocionada. «No sé cómo agradecerles». «A veces, agradecer es seguir viviendo», respondió el médico. Cuando dieron el alta médica, Diego insistió en cubrir todos los gastos, pero Elena se negó. «Ya hizo demasiado. Déjeme pagar con lo que sí tengo». «¿Y qué es eso?», preguntó él. «Gratitud y palabras honestas», dijo con una sonrisa suave. «Y le aseguro que valen más que cualquier cheque». Volvieron a Puebla a finales de mayo. La ciudad los recibió con su aroma a pan dulce y sus calles coloridas bañadas por el sol. Lucía corrió hasta su escuela abrazando a sus amigas, mientras Elena y Diego caminaban juntos por la plaza. «Nunca pensé que volvería a sentir el aire así», dijo ella. «Siempre lo di por hecho hasta que un día me faltó». «A veces hay que perder algo para entender su valor», respondió él, mirando el cielo despejado. La Fundación Luz de Vida ya estaba en funcionamiento. En el edificio nuevo se escuchaban voces, risas y pasos apurados. Familias enteras esperaban atención, y Diego recorría los pasillos con orgullo silencioso. No buscaba reconocimiento, sino propósito. Cuando Elena y Lucía cruzaron la entrada, los empleados las recibieron con sonrisas. Muchos conocían su historia, aunque nadie la contara en voz alta. «¿Así que esta fue la idea que nació por mi culpa?», bromeó Elena. «No», dijo Diego. «Nació por su fuerza. Yo solo la hice posible». Lucía observaba todo con asombro. «Tío Diego, ¿aquí van a curar a más mamás como la mía?». «Eso esperamos, pequeña. Que ninguna niña vuelva a decir, mi mamá no tiene cura». Elena se quedó en silencio. Acarició la cabeza de su hija y por primera vez en meses, su sonrisa no estaba teñida de tristeza. Con el tiempo, empezó a colaborar como maestra voluntaria en la fundación.
Enseñaba a los niños a leer mientras esperaban las consultas. Su voz volvía a tener firmeza. Cada tarde, Diego pasaba por allí para saludar, siempre con un gesto discreto. Entre ellos había un respeto profundo, una complicidad silenciosa que no necesitaba palabras. Una tarde, mientras cerraban el salón, Elena le dijo: «Usted cambió más vidas de las que imagina. Yo solo encendí una chispa. Ustedes mantuvieron la llama. No sea modesto. Hay algo en usted que inspira». Luego bajó la voz. «Mi madre decía que algunos corazones nacen para reparar lo que otros rompen. Creo que usted es uno de esos». Diego la miró, conmovido. «Y yo creo que usted me enseñó a reparar el mío». El silencio que siguió fue cálido, lleno de gratitud. Lucía interrumpió corriendo, con un diploma en la mano. «Mamá, me eligieron para leer en el Festival del Día del Padre». «¿Y qué vas a leer?», preguntó Diego. «Un poema que escribí para ti», dijo la niña con naturalidad. Elena sonrió, sin corregirla. Diego sintió que el corazón se le apretaba, pero no de dolor, sino de plenitud. Mientras el sol se ocultaba detrás de los volcanes, comprendió que, de algún modo, todos estaban renaciendo. La enfermedad había dejado cicatrices, sí, pero también había sembrado raíces de algo más grande, una nueva vida, tejida con fe, gratitud y amor. El verano había llegado a Puebla con un cielo claro y el aroma del café que se colaba desde las calles del centro. La Fundación Luz de Vida cumplía su primer aniversario, y Diego caminaba por los pasillos repletos de niños riendo, médicos trabajando y madres conversando entre sí. Era un sonido distinto al de cualquier empresa que hubiera dirigido antes. Era el sonido de la vida continuando. En una de las aulas, Elena estaba terminando su clase de lectura. Su voz sonaba fuerte, cálida, firme. Ya no quedaba rastro de aquella mujer que hablaba con la sombra del miedo. Cuando vio entrar a Diego, sonrió con esa serenidad que solo tienen quienes han sobrevivido a lo imposible. «Llegó justo a tiempo», dijo ella. «Hoy Lucía quiere leer algo para todos». La niña apareció corriendo, con un cuaderno entre las manos y el cabello trenzado con listones amarillos. «Lo escribí para ustedes», anunció con entusiasmo. «Pero no es un poema triste, lo juro». Subió a una pequeña tarima improvisada y comenzó a leer con voz clara. «Un día pensé que Dios no escuchaba a las niñas pobres, pero entonces conocí a un hombre que le habló tan fuerte que lo hizo mirar hacia nosotros. Ese hombre no nos dio dinero, nos dio esperanza, y mi mamá aprendió a respirar sin miedo. Yo aprendí que los milagros existen cuando las personas se atreven a ser uno para los demás». Cuando terminó, un silencio emocionado llenó la sala. Elena aplaudió con lágrimas en los ojos. Diego, incapaz de hablar, solo sonrió mientras el corazón le latía con fuerza. Más tarde, cuando todos se habían ido, Elena se acercó a él. «Lucía escribió eso sola», dijo con orgullo. «A veces me pregunto si entiende todo lo que pasó. Los niños entienden más de lo que creemos. Ella vio la fe donde nosotros solo veíamos miedo. Y usted», agregó Elena, «vio en nosotros algo que ni nosotros sabíamos que teníamos, valor». Diego la miró con una mezcla de cariño y respeto. «No fui yo, Elena. Usted y su hija me recordaron lo que significa vivir con propósito. Yo solo seguí su ejemplo». Ella asintió mirándolo con gratitud. «Gracias por cumplir su promesa. No solo me ayudó a sanar el cuerpo, también el alma». Diego sacó del bolsillo una carta doblada. «Yo también escribí algo. No es poesía, pero…» se la entregó. «Es para usted». Elena la leyó en silencio. Era una carta breve, escrita con letra firme. «Gracias por enseñarme que el dinero no compra la paz. Que la bondad no se mide en cifras, sino en gestos. Que una vida vale más cuando se comparte. Donde otros vieron una historia triste, yo encontré mi segunda oportunidad. Diego». Cuando levantó la mirada, él ya estaba observando a Lucía jugar en el patio con otros niños. «¿Sabe?», dijo Elena, «creo que su madre estaría orgullosa de usted». Diego respiró hondo, y por primera vez en muchos años esa frase no le dolió. Lo llenó de paz. «Yo también lo creo»,
respondió con una sonrisa. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los volcanes, tiñendo el cielo de naranja. Lucía corrió hacia ellos con 2 conchas de canela en las manos. Una para mamá y una para ti, tío Diego. Prometí que te traería una cuando mamá se curara, ¿te acuerdas? Diego tomó el pan con emoción. Lo prometiste y cumpliste tu palabra. Elena rió mientras abrazaba a su hija. Parece que las promesas sí se cumplen cuando nacen del corazón. Y cuando se cree en ellas, agregó Diego. Se quedaron los 3 mirando el atardecer. El viento traía risas y el aroma del pan dulce, y por un instante todo pareció perfecto. Diego pensó en lo lejos que había llegado, en la soledad de sus comienzos y en la vida que ahora tenía frente a él. Una familia improvisada, una misión real, un corazón reparado. Entendió que no había cambiado el destino de Elena, sino que ella y su hija habían cambiado el suyo. Y mientras el sol desaparecía lentamente, supo con certeza que algunas historias no terminan, simplemente aprenden a respirar de nuevo.